yo compartí en el sentido de que sí hay algunas cosas que Dios nos ha llamado a hacer y que deberíamos primordialmente caminar en esas. Porque estos llamados están en la palabra, son universales, son para todos los tiempos y son la voluntad de Dios, ¿no? Yo compartía que, por ejemplo, hemos sido llamados a ser santos, hemos sido llamados a tener comunión con Él, hemos sido llamados a ser de Jesucristo, hemos sido llamados a ser libres de la religión y hemos sido llamados a heredar bendición. Eso nos dice la palabra. Seguramente hay otros llamados más, pero por lo menos yo compartí de esos. Y son cosas que deberíamos perseguir durante este tiempo. Creo que más importante que tengas, no sé, pues un nuevo auto este año, más importante es que podamos ser santos, ¿o no? Sí. Más importante que, no sé, alcanzar éxito en alguna cosa que tú deseas, es que este año pueda ser un año donde tengas comunión con Dios. No digo que lo otro no haya que perseguirlo, no digo que lo otro no te lo propongas, pero yo creo que lo primordial debería ser estas cosas que la palabra de Dios dice que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, quiero hoy día enfatizar un poco en el segundo aspecto. La anterior vez enfaticé un poco más en el llamado a ser santos. Quiero enfatizar ahora un poco en el llamado a tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Si no me equivoco, el versículo donde dice eso, si alguien está tomando nota, es 1 Corintios 1, 9, ¿no? Capítulo 1, versículo 9. Pero yendo un poco al principio de todo, ¿no? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los puso ahí en el huerto, una de las cosas, entre otras, ¿no?, a la cual Dios los llamó, es que Dios los llamó a que pudieran caminar con Dios, ¿no? Aparte de que habían sido llamados a multiplicarse, fructificar, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear, Dios creó al hombre y a la mujer para poder tener comunión con ellos. Y por eso algo que sucedía en el huerto era que Dios se paseaba, ¿no?, por ahí, por el huerto, y se paseaba con Adán y con Eva, ¿no? Caminaba junto con ellos, tenían comunión con ellos. Ahora, esto a causa del pecado fue algo que se quebró. Pero luego la Biblia nos habla de algunos hombres que captaron el corazón de Dios y caminaron en ese llamado. Aquí en Génesis capítulo 5 justamente nos habla de uno de ellos. Vamos a leer a partir del versículo 21. Génesis 5, 21. Dice, y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Si alguien no tiene hijos y es menor de 65, tiene esperanza, ¿no? Esa no es mi prédica, pero versículo 22. Dice, y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Imagínense, 300 años dice que anduvo con Dios. Versículo 23, el total de los días de Enoc fue de 365 años. Vivió harto, ¿no? Versículo 24, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Miren cómo dice la Nueva Versión Internacional. Simplemente voy a leer algunos pasajes de lo que hemos leído. El versículo 22, por ejemplo, dice, después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios, ¿no? Y el versículo 24 dice, Enoc andando en íntima comunión con Dios, dice, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Miren que me gusta mucho a veces la traducción de la Nueva Versión Internacional porque es como que un poco más clara, más entendible, y me gusta cómo utiliza este término y lo pone, que Enoc tuvo comunión íntima con Dios.
¿no? Anduvo en intimidad con Dios, ¿no? Enoc fue alguien que captó el corazón de Dios, ¿no? Y la Biblia nos dice que, imagínense, él no tuvo comunión íntima con Dios un par de días, unas horas, 300 años. Después de que nació Matusalén, dice que él caminó con Dios, tuvo comunión íntima con Dios por 300 años. ¿No? Al punto que uno de los días que está ahí caminando con Dios, está en intimidad con Dios, de pronto Dios le dice: mira, esto está bueno, mejor ya no vuelves allá, te quedas conmigo, ¿no? Y de pronto él desapareció, ¿no? Porque esto es algo que está en el corazón de Dios. Ahora, luego, si vemos otro hombre, vayamos a Génesis capítulo 6, versículos 8 y 9, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de Noé. Ustedes saben que por la maldad que se multiplicó en la tierra, Dios se propuso destruir al hombre, ¿no? Pero a través de Noé, Dios preserva a la raza humana. Y vamos a ver lo que dice. Dice: mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor, ¿no? En medio de toda la gente que no halló gracia delante de los ojos de Dios, este hombre halló gracia. Y el versículo 9 yo creo que nos da un poco luces. ¿Por qué? Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios, ¿no? Miren, una de las cosas, ¿no?, que caracterizaban a la vida de Noé era que Noé andaba con Dios, igual que Enoc. En la Nueva Traducción Viviente dice, ¿no?, el versículo 9, que Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y dice: y anduvo en íntima comunión con Dios, ¿no? Noé fue otra persona que anduvo en comunión íntima con Dios. Rápidamente, si vemos otro hombre, Abraham, en Génesis capítulo 24, vamos a ver un versículo, el versículo 40. Dice lo siguiente: y él me respondió. Está hablando de cuando lo envía a su siervo para conseguirle novia para su hijo, ¿no?, esposa para su hijo. Dice: el Señor, delante de quien he andado, enviará su ángel contigo para dar éxito a tu viaje, y tomarás mujer para mi hijo de entre mis parientes y de la casa de mi padre, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente dice: no, delante de Dios en cuya presencia he estado, ¿no? Qué maravilloso, ¿no?, que pueda decir la Biblia esto respecto a Abraham, ¿no? Abraham fue un hombre que estuvo en la presencia de Dios, que anduvo con Dios, igual que Enoc, alguien que tuvo comunión íntima con Dios, igual que Noé, alguien que tuvo comunión íntima con Dios. Y eso es algo a lo cual Dios nos está llamando a ti y a mí. Nos está llamando a que podamos caminar con Dios. Que este 2019 caminemos con Dios, pero caminemos con Dios no en el sentido de que: Señor, tengo que ir a hacer esto y esto otro, acompáñame. No, y llegas a un lugar: Señor, quédate en el auto mientras entro aquí, no, de paso me lo pegas una chequeadita porque hay tanto ladrón. No, se refiere a que tengamos intimidad, comunión íntima con Dios, ¿no? Cuando habla del nuevo pacto, ¿no?, si podemos ir a 2 Corintios capítulo 6, ¿no?, el versículo, me he olvidado el versículo 19 o el 16, ahí está, el 16, ¿no? Dice: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré entre ellos y andaré entre ellos habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Miren, hablando del nuevo pacto, la promesa es: voy a habitar en ellos y voy a caminar entre ellos. ¿Sabían que el Señor está habitando en cada uno de nosotros? Pero además Dios se está paseando en medio nuestro. Dios habita en nosotros
y camina entre nosotros. El deseo de Dios en el nuevo pacto era ser un Dios cercano, pero un Dios mucho más cercano de lo que tú y yo nos imaginamos. Dios dijo, ni siquiera es suficiente el estar al lado con ellos. Quiero estar dentro de ellos. ¿No? Wow. ¿Se imaginan? Ese es un nivel de intimidad mucho más profundo, ¿no? Por ejemplo, cuando el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales, ¿no? Y se hacen uno, ¿no? Están pegados el uno al otro. Pero en este caso es mucho más profundo, porque nos hacemos uno con Dios, no porque Él está pegado a nosotros, sino porque Él está dentro de nosotros, ¿no? Es algo mucho más tremendo, ¿no? Y que el Señor lo ha hecho porque Él quiere que tengamos comunión íntima con Él. Quiere que aprendamos a vivir en esa intimidad con Dios. Es el llamado que Dios nos ha hecho, ¿no? Y yo creo que es muy importante que podamos entender y despojarnos de algunas cosas, ¿no? La primera parte del versículo dice que nosotros somos templo de Dios. Y nos cuesta mucho, tal vez lo sabemos, pero nos cuesta mucho el poder procesar eso y que eso sea una realidad en nuestras vidas. Porque, no sé, cuando éramos religiosos, ¿no? De pronto teníamos la idea de que Dios habitaba en ciertos lugares. Por ejemplo, cuando yo era católico, yo pasaba frente, ¿no? a un templo católico y yo me persinaba. No, y no sé por qué, para mí no era suficiente persinarse una vez, sino 3 veces, ¿no? Y si estaba en el trufi y había gente ahí a mi lado, y claro, me daba vergüenza, entonces miraban al otro lado y yo, listo, no, ya, y era como que de alguna manera estaba reconociendo que estaba pasando frente a un lugar donde era sagrado, donde Dios estaba. Y a veces la mentalidad nos queda, ¿no? Y pensamos que este lugar, aunque no tiene pinta de templo, pero Dios está aquí. Y esto, ¿saben qué? Lo creemos. Porque, ¿saben qué? Este lugar tiene no sé, algo milagroso. Porque yo vengo en el auto discutiendo con mi esposa. Venimos peleados y enojados, y cuando subimos esas graditas de la entrada, automáticamente nos agarramos la mano y nos sonreímos. ¿Les ha pasado? No sé, yo he tratado de averiguar qué hay ahí en el dintel de la puerta, qué hay. No sé, es algo milagroso. ¿Saben qué es? Religiosidad. Es que aunque lo sabemos, no lo procesamos todavía. Dios habita en nosotros. Y Dios vino a habitar en nosotros básicamente porque Él quiere que tengamos comunión íntima con Él continuamente. Porque Dios nos ha llamado a eso. Si Dios no quisiera comunión íntima continuamente, simplemente Él habitaría en este lugar. Y los domingos, siempre y cuando vengamos todos los domingos, podríamos estar con Él. Pero no es así. Él vino a habitar. Y además de eso, se pasea entre nosotros. Por eso también la palabra dice que si estamos 2 o 3 de nosotros reunidos en su nombre, Él está en medio, ¿no? Qué maravilloso. Qué maravilloso que Dios esté paseando aquí y a la vez Dios esté dentro de cada uno de nosotros. Es maravilloso. Y Dios nos ha llamado a ti y a mí. Y yo creo que eso Dios quiere que pueda tocar mucho nuestros corazones. Dios quiere que este año 2019 sea el año de la comunión íntima con Dios. Que aprendamos a caminar con Él. Que sea nuestra meta. Nuestra meta sea, Señor, voy a pasar tiempo contigo. Mi meta va a ser
conocerte más, estar cara a cara contigo, tener intimidad contigo. Amén. Quiero que vayamos un momento a Gálatas, al capítulo 5, versículo 16. El apóstol Pablo nos dice que debemos andar en el Espíritu o por el Espíritu. Así como Enoc anduvo con Dios, Noé anduvo con Dios, así como Abraham anduvo con Dios. Dios quiere que nosotros andemos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Y esto tiene una promesa maravillosa. Si tú y yo andamos en el Espíritu, por el Espíritu, no vamos a cumplir los deseos de la carne. Porque no nos dice que andemos por el Espíritu y aparte no cumplan los deseos de la carne. No, nos dice, anden por el Espíritu y como una consecuencia no cumpliréis el deseo de la carne. ¿No? O sea, si nosotros aprendemos a vivir en comunión íntima con Dios, la promesa es, no van a cumplir el deseo de la carne. Ahora, ¿por qué creo yo que hay esta promesa? Primero, yo creo que el pecado produce cierto deleite, ¿o no? O pecar es una tortura. O sea, tal vez después de pecar es una tortura porque uno se siente mal, pero el momento que estás pecando, el pecado te produce un deleite. Porque si no, nadie pecaría, pues, o sea, pecando de algo que es una tortura, masoquistas. El pecado conlleva placer. Pero lo que tenemos que entender es que el placer que el pecado conlleva es simplemente una imitación del verdadero placer. Hay un placer que es verdadero y que el diablo a través del pecado ha querido imitar y es una imitación barata. Pero el verdadero placer es la presencia de Dios. En los Salmos, David dice, en tu presencia hay delicias, delicias a tu diestra, hay plenitud de gozo. Cuando estamos en la presencia de Dios, nosotros experimentamos delicias, deleite, el verdadero deleite. Lo que realmente llega a satisfacer al ser humano por completo es la presencia de Dios. El gozo supremo está en la presencia de Dios. Pero el diablo nos ha querido engañar. El diablo nos dice, mira, si te tomas unas copas y te vas de baile, de fiesta con tus amigos, la vas a pasar bien. Y uno dice, estás triste, ven con nosotros, vas a ver. Y de pronto uno va y vuelve así, realmente esto era lo que necesitaba. Pero ¿saben qué? Esa alegría es superficial y esa alegría no es verdadera, es una imitación. La verdadera alegría, el máximo gozo, la plenitud de alegría, de gozo, es su presencia. Es su presencia. El problema es que tú y yo no conocemos esa plenitud de gozo. Algún ratito de pronto, la alabanza estuvo buena y la presencia de Dios, qué increíble. Pero ¿saben qué? Eso es nada. Dios quiere que realmente experimentemos lo que es estar en comunión íntima con Él y hallar plenitud para nuestras vidas. Y como no conocemos esa plenitud, obviamente el pecado para nosotros es
complicado, porque realmente es tentación para nosotros, porque nos ofrece aparentemente aquello que quisiéramos tener. No sé si me dejo entender. Voy a poner un ejemplo medio tonto, ¿ya? Saben que estamos en un tiempo de ayuno, ¿no? Y una de los ayunos que yo he escogido en esta semana es el ayuno de Daniel. Y primera vez en mi vida que hago el ayuno de Daniel. Y había sido bastante interesante porque puedes comer, ¿no? Fruta, verdura, legumbres, ¿no? Y saben, uno de los días en mi casa, ¿no? Prepararon a mediodía, entre algunas verduras, prepararon unos porotos que se pueden en el ayuno de Daniel. ¿Saben qué? A mí los porotos no me gustan. Pero cuando terminé de comer esos porotos, para mí eran lo máximo. Al punto que pedí y dije, mañana pueden hacer de nuevo estos porotos, ¿no? Y ¿saben por qué? Es que en tiempo de ayuno, para mí hasta los porotos son increíbles, ¿no? O sea, realmente fue lo más rico que he comido en mi vida, ¿no? Y a veces nuestra vida es así. Estamos viviendo una vida de ayuno espiritual, que cualquier cosa que el pecado nos ofrece nos parece lo máximo y dejamos todo botado por eso. No sé si me dejo entender. Pero si a mí en vez de los porotos me ponen, no sé, un bife chorizo ahí a la parrilla, término medio, jugosito, ¿saben qué? Los porotos terminaron su existencia para mí. O sea, no hay comparación. Los porotos estuvieron buenos en el tiempo de necesidad, ¿no? La carne realmente me encanta. Es igual. El placer que produce el pecado a veces parece lo máximo, al punto que perdemos la cabeza, hacemos burreras. Pero cuando tú y yo podemos experimentar de verdad la presencia de Dios, la tentación ya deja de ser tentación. Por eso Pablo dice, anden por el Espíritu y no van a cumplir el deseo de la carne. Anden en comunión íntima con Dios. Y lo que el pecado les ofrezca ya va a ser así como que, por esta burrera voy a cambiar la plenitud de gozo. Voy a cambiar las delicias que hay a su diestra. No sé si me dejo entender. Por eso, lo mejor para dejar el pecado es caminar en comunión íntima con Dios. Porque cuando conoces lo verdadero, lo falso se cae. ¿Me dejo comprender? Cuando conocemos lo verdadero, lo falso no tiene ya más valor. Y yo creo que por eso Dios nos está llamando a que nos animemos y tengamos intimidad con Dios. Nos animemos y sea nuestra meta máxima, sea lo que busquemos y persigamos durante este tiempo. Miren, voy a tomar unos minutos más, vayamos a Cantar de los Cantares. Capítulo 1. Mientras está aquí en el data la traducción de las Américas, yo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, dice: bésame una y otra vez. Está hablando la doncella al amado. Es la figura, ¿no? Por lo menos podemos hacerlo ver de esta manera, es la figura de nosotros con Cristo. Dice, bésame una y otra vez,
porque tu amor es más dulce que el vino. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta? En este caso, a la doncella parece que lo que más le gustaba era un buen vino, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? Puedes cambiarle, puedes poner ahí, porque tu amor es mejor que la Coca-Cola cero helada. No sé, porque tu amor es mejor que un chocolate semi amargo. A ver, ponle ahí lo que más te guste. Ella puso lo que más le gustaba y dijo, porque tu amor es más dulce que el vino. Cuando tú experimentas la presencia de Dios, puedes decir esto. Puedes decir, Señor, porque tu presencia es mejor que cualquier otra cosa. Bésame una y otra vez. Sigamos leyendo. Dice, qué fragante es tu perfume. Tu nombre es como la fragancia que se esparce. Con razón, todas las jóvenes te aman. Cuando tú experimentas la presencia de Dios, tú puedes decir, wow, con razón. Ha habido gente que ha dado su vida por seguirte a ti. Con razón, cuando alguien hablaba de tu presencia y decía que es lo más tremendo, con razón te aman. ¿Saben qué necesitamos como esta doncella? Experimentar la presencia de Dios, experimentar la intimidad con Dios. Miren lo que dice el siguiente versículo, dice, llévame en pos de ti y corramos juntos. El rey me ha conducido a sus cámaras, son las cámaras de intimidad. Nos regocijaremos y nos alegraremos en ti, exaltaremos tu amor más que el vino, con razón te aman. ¿Saben que la presencia de Dios está ligada a alegrarnos? Está ligada al gozo, está ligada al deleite. Porque saben, lo mejor que hay es Dios. ¿Saben qué es lo terrible de la religión? Que nos muestra un Dios que no es. Que es una carga, que es pesado, que orar es complicado. Tenemos que despojarnos de eso y experimentar la verdadera intimidad con Dios. Ese lugar donde tú dices, wow, con razón te aman. Wow, lo que me estaba perdiendo. ¿Cómo no he corrido antes hacia ti? ¿Cómo no he experimentado quién eres tú? Y Dios quiere llevarnos a ese lugar, a ti y a mí. ¿Saben? Despojémonos de toda carga que nos trae la religión. Despojémonos de todo lo que tiene que ver con el pecado. Corramos a la presencia de Dios. Amén. Ahí vamos a encontrar plenitud para nuestras vidas. Ahí es donde uno está completo, está lleno. Cuando uno peca, ese momento puedes hallar placer y pasa y te sientes vacío. Si no, acuérdense nomás del Chucky, el famoso Chucky, ¿no? La pasaste bien entre comillas y después, ¿cómo te sientes? La presencia de Dios no es así. La presencia de Dios es el verdadero placer, es el gozo pleno. Y Dios nos está llamando a tener comunión íntima con Él. Y yo quiero animarte que nuestra búsqueda en este tiempo sea por tener comunión íntima con Dios. Amén. Ponte esa meta este año. Señor, esa va a ser mi meta, eso voy a perseguir, eso voy a buscar. Que sea algo que continuamente estemos buscando. Porque yo creo que llega un momento cuando tú puedes hacer clic con la presencia de Dios
Y después de eso tú ya no quieres nada más. Yo creo que hay un punto en el cual la oración es difícil. Y de pronto uno dice, he orado 5 minutos y ya no sé qué decir. Pero si tú perseveras, en un momento en que hay un clic, y de pronto la oración es el placer máximo. Porque ya no es ponerte de rodillas y orar, pedir esto. No, es tener comunión íntima con Dios. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Aleluya. Cierra los ojos ahí donde estás. No he terminado todavía. Si alguien que se tiene que ir, váyase por favor sin despedirse de nadie. Porque con el resto quiero tomar unos minutos. No quiero que simplemente me hayas escuchado hablar y hayas aplaudido al final como que acabó. Quiero que puedas escuchar este llamado de Dios. Quiero que puedas escucharlo en tu corazón. Quiero que puedas escuchar este llamado supremo. Tú y yo necesitamos escucharlo. Tú y yo necesitamos experimentar verdaderamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Y no es algo que tú no puedas hacerlo porque Él está en ti. Y para el colmo, se está paseando en medio nuestro en este momento. Oh Señor, de verdad, Señor, que somos unos tontos al pecar, Señor. Al caer una y otra vez en aquellas cosas, Señor, que vienen a tentarnos. Somos unos tontos, Señor, porque estamos cambiando lo verdadero por aquello que es falso, aquello que es superficial, aquello que es una imitación. Perdónanos, Señor, porque pudiendo experimentar lo máximo, nos quedamos con lo menos, con lo que es nada. Señor, yo te pido, ayúdanos, porque a pesar de saberlo, muchas veces es como que no lo comprendemos. Por eso ayúdanos, y como la doncella te pedimos, atráenos a tu presencia. Atráenos, Señor, a tu presencia. Derrite nuestros corazones. Cautívalos, Señor. Yo te pido, atráenos hacia ti. Señor, nosotros de pronto podemos levantar la mano y decir: Señor, voy a perseguir la comunión íntima contigo, y luego olvidarnos de eso. Por eso te pedimos, atrae nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que hagas un milagro en cada uno de nosotros, y que nuestro corazón se comience a enamorar de ti, comience a anhelarte a ti, comience a desearte a ti como nunca antes. Yo te pido, Señor, pasea
presente en medio nuestro como nunca antes. Produce desde nuestro interior el querer y el hacer. Produce en nuestro interior el deseo de estar en intimidad contigo y el poder estar en intimidad contigo. Ven, Señor, trabaja en nosotros. Señor, esta casa, Señor, que le hemos llamado Kairos, Señor, está aquí delante de ti y te dice: Señor, atráenos. Señor, ven y rompe nuestros moldes, esquemas. Ven, Señor, y llévanos a la intimidad. Señor, no queremos conservar nuestras estructuras y formas. No queremos conservar lo que tenemos hasta ahora. Queremos caminar contigo, de verdad, Señor. Queremos tener comunión íntima contigo, Señor. Por favor, ven, atráenos. Ven y háblanos de una y otra manera. Ven, Señor, y Señor, haz que nuestro corazón, Señor, se sienta atraído hacia ti. Produce el querer, que sea algo incontenible, Señor. Que sea algo que nosotros no podamos contener, Señor. Que sea algo tan grande, que sea como un abismo tan grande, Señor, que nos lleve a estar, Señor, en tu presencia, Señor. Oh Dios, no queremos ser una congregación, queremos ser tu amada, Señor. Queremos estar a tus pies, Señor. Queremos experimentar tu presencia. Queremos experimentar el gozo, Señor, pleno. Queremos experimentar la delicia verdadera. Queremos plenitud de gozo en nuestras vidas. Queremos experimentar el gozo máximo, Señor. Queremos conocerte verdaderamente, Dios. Perdónanos por habernos quedado con la religión, por habernos quedado con las reuniones, por habernos quedado con la forma, por habernos quedado con la estructura, Señor. Llévanos a experimentar lo verdadero. Atráenos hacia tu presencia, Dios. Atráenos, Señor. Que muchos Enoch se levanten en este lugar. Muchos de nosotros, todos, Señor, que podamos caminar contigo,